Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto, el programa jurídico de Estado de Alarma. Como todas las semanas, tenemos tres grandes juristas, tres grandísimos juristas que nos van a acompañar para comentar la más candente actualidad, siempre en clave jurídica. Hoy tenemos muchos temas. Vamos a intentar abarcarlo todo. Tenemos tema Podemos, tenemos tema Cataluña, tenemos tema Bárcenas, del PP. Además, yo creo que va a ser bueno también hablar de ese tema porque tenemos hoy con nosotros otra semana más a Fernando de Rosa, que es senador del Partido Popular por Valencia. Vamos a comentar ese tema. En primer lugar, vamos a comentar el famoso tema de la niñera de Podemos, que ahora Podemos ha dicho que no se investigue este asunto porque es una cuestión de índole personal. Pero claro, o sea, Podemos ha pedido directamente al juez que no se investigue este caso de la niñera asesora de Montero, porque son cuestiones de índole personal. Pero claro, era una niñera que luego pasó a ser un cargo público en el Ministerio de Igualdad, con 52.000 euros públicos. Es decir, el juez tendrá que decidir si se está malversando dinero público, si se está prevaricando de alguna manera, porque es que lo que han hecho sabían, tenían conocimiento de que no estaba bien hecho. Han colocado una señora, que era la niñera, en un puesto de un alto cargo del Ministerio de Igualdad. Recordemos esas palabras de Irene Montero, que dijo en su momento que, claro, que colocar a los amigos podía ser legal, pero no dejaba de ser corrupción. Bueno, pues ahora están colocando, parece ser, a todos los amigos. Sanidad ha denunciado ante la policía los sabotajes al hospital Isabel Zendal. Podemos ha negado que existan ese tipo de sabotajes. Pero claro, se ha robado material por valor de miles de euros. Material, además, que es necesario para la supervivencia de estos enfermos que están en el hospital, ¿no? y que están graves. También se han saboteado pues, muchas instalaciones, baños, máquinas imprescindibles. Entonces, bueno, ¿en qué puede incurrir esto? Porque, claro, se están haciendo protestas y manifestaciones fuera del hospital, dentro del hospital también, y es que al final una protesta se puede convertir realmente en un crimen, porque puede estar vulnerando la salud de las personas, la integridad física de las personas, ¿no? También, volviendo con este tema de Podemos, incidiendo en este tema, vamos a hablar de Cataluña, que dice que Podemos asume que habrá un indulto tras el 14F, ¿no? Aquí, pues, la mesa del Congreso dio luz verde para esta amnistía a los presos golpistas, para los indultos, la amnistía y demás. Es algo vergonzoso. Aquí vemos otra vez ese pacto que tiene siempre el PSOE o el PSC con los partidos independentistas. Pero claro, tenemos que comentar este acuerdo al que se llegó en el Congreso. Tengo por aquí el titular, que nos dieron en el día de ayer. El Congreso da luz verde a la moción de Esquerra Republicana que señala como solución la amnistía y la autodeterminación. Es decir, siguen con el tema de la autodeterminación, no se han arrepentido absolutamente en nada. Entonces, vamos a volver sobre el tema de los indultos, porque claro, para que te concedan un indulto tienes que arrepentirte previamente. Esto es lo que entiendo. Dice que el texto reclama la convocatoria inmediata de la mesa de gobiernos y cosecha 187 apoyos sí es, 155 no es y 8 abstenciones. Bueno, vamos a comentar también este tema. Y por último, bueno, tenemos que comentar el tema Bárcenas, es un tema importante, es un tema de actualidad, copa todas las portadas, ha copado pues esta semana varias portadas. Y claro, tenemos que hablar de esa confesión de Bárcenas. El extesorero del PP remite un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que confiesa que el partido se financió ilegalmente entre 1982 y 2009. Claro, ¿qué ocurre? Que Pablo Casado ha hecho unas declaraciones al respecto y ha dicho que ese Partido Popular ya no existe.
es decir, ya no existe, es el Partido Popular actual está absolutamente renovado y bueno, no se ha sonrojado, tampoco ha eludido contestar sobre este caso, pero ha dicho que ese Partido Popular ya no existe, el de la Caja B, el de todas esas corruptelas en todas las provincias, etcétera, ¿no? Pues todos estos temas vamos a comentarlos con nuestros 3 invitados que paso a presentar sin más dilación. Tenemos hoy con nosotros, como decía antes, a Fernando de Rosa Torner, que es senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial por Valencia. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, ¿cómo estáis todos? Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte otra semana más. Igualmente. Tenemos con nosotros otra semana a Eduardo Rodríguez de Brujón, que Eduardo pues ya también es otro habitual de nuestro programa jurídico de estado de alarma. Eduardo es número 1, ¿no?, de Derecho Concursal en la Comunidad de Madrid y es profesor de universidad en el ISDE, la Universidad de ISDE. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Fernando, y hola, Agustín. Te os saludo de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Agustín, tenemos otra vez a nuestro querido Agustín, a nuestro querido abogado penalista, Agustín Martínez. ¿Qué tal, Agustín? Pues muy bien, aquí terminando la semana y encantado de poder departir con don Fernando y don Eduardo, que son verdaderos cracks en todo esto. Bueno, yo quería empezar, si os parece, empezamos primero por el final, por el tema del asunto del caso Bárcenas. Es un tema delicado, es un tema que ha pues causado muchos problemas al Partido Popular. También se ha magnificado mucho este caso, porque recordemos que hay otros partidos como el PSOE, por ejemplo, que han tenido casos de corrupción pues mucho más grandes. Entonces, quería que comentaseis un poco en qué ha consistido esta confesión de Bárcenas y en qué se va a quedar todo esto, ¿no? Agustín, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Yo estoy absolutamente convencido de que la mejor forma de regenerar este país es que todos los partidos políticos hagan un esfuerzo por exterminar, por sacar de todas las formaciones que la componen a aquellas personas que se aprovechan de su condición de miembro del partido. Evidentemente, el caso Bárcenas es algo que por llamarlo el caso Bárcenas y por retrotraernos a la situación actual, es un constante juego de amenazas por parte, en este caso, del señor Bárcenas, de tirar de la manta, pero nunca tira de la manta. Es decir, se dice que tengo, pero nunca lo aporto y nunca lo pongo a disposición de la Administración de Justicia. Y empiezo a hacer un juego muy peligroso, que es chantajear a la Administración de Justicia, directa o indirectamente, con que debe de dictar resoluciones, como en este caso la no entrada en prisión de su mujer, a fin de evitar obtener más información. La Administración de Justicia debe estar muy por encima de todo eso. Yo no puedo estar de acuerdo con la referencia que en este caso hace el señor Casado a que el Partido Popular de Bárcenas no existe, porque me temo que no es verdad, como tampoco es verdad que el PSOE de Griñán no existe y de todo el caso ERE no existe. Claro que existe. Y hacen todos los partidos un flaco favor intentando esconderse e intentando hacer empezamos de nuevo cuando yo llego, sin hacer una limpia general de cada uno de los partidos. El Partido Socialista Obrero Español en Andalucía tenía una verdadera organización, permítaseme llamar incluso criminal, en el sentido de que era un verdadero sistema de chantaje y de compra de votos. Pero el Partido Popular tiene que aclarar si efectivamente el caso Gürtel y si efectivamente dirigentes anteriores del Partido Popular han cobrado o no han cobrado en sueldo sobres y si esos sobres se declararon o no. Y eso, hasta que no se limpie eso,
los ciudadanos tendremos una tremenda distancia con todos los partidos políticos. Y de eso se trata, de limpiar la política en este país. Pero Agustín, Bárcenas remitió este escrito a la Fiscalía, pero ahora le han contestado que no sirve de nada delatar si no hay pruebas. O sea, no dispone de ninguna prueba. Es obvio. O sea, simplemente ha dicho que tiene la culpa, que está metido ahí también Rajoy, el expresidente del gobierno, que están metidos altos cargos del Partido Popular en esta corrupción. Pero claro, no aporta ninguna prueba, simplemente es una carta que remite a la Fiscalía y en la que se ha ofrecido también a colaborar con la Fiscalía para que, pues bueno, para las distintas investigaciones que lleven a cabo, ¿no? Pero Rodrigo, es que entonces, y termino muy rápido, entonces, ¿qué tendría que hacer, bajo mi humilde punto de vista, que desde luego no es político, es simplemente el de ciudadano, el Partido Popular? Ofrecerse a clarificarlo todo. No hay nada que esconder, pues vayamos adelante. Es decir, si se está diciendo, un señor dice que tiene pruebas de que tú has cometido un delito, tú tienes que decir, apórtelas, sin ningún problema, y que caiga quien caiga, apórtelas, y no amenace más. Esa es la clave, el jugar con el chantaje y la amenaza. El jugar con que Carmen Calvo salga diciendo, hombre, por Dios, este es el partido que estaba dirigiendo el país. Claro, en el mismo gobierno que formabas parte tú en Andalucía y que están condenados los dos presidentes y que designaron con el dedo más directo a la que fue presidenta de la Junta de Andalucía. En ese mismo gobierno Carmen Calvo formaba parte. Eso es lo que yo planteo. No se trata de que un señor amenace. ¿Que un señor amenaza? Pues luz y taquígrafos. Póngalo encima de la mesa. Si me dejas, Rodrigo. Sí, Fernando, sí. Yo creo que ese tema se puede debatir desde un doble punto de vista, desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista político. Desde un punto de vista jurídico, hay que tener en cuenta que el señor Bárcenas está desde el año 2009 amenazando y diciendo exactamente esas denuncias sin aportar documento ni prueba alguna. En segundo lugar, jurídicamente, incluso hemos leído en los medios de comunicación que el señor Bárcenas ha dado 10 versiones diferentes sobre lo que se le atribuye. Y lo único dato jurídico exacto es que él ha sido condenado por robar y ha sido condenado y se le está exigiendo que devuelva 50 millones de euros que tiene en Suiza, según la documentación judicial. Por tanto, estamos ante un delincuente que, por lo que se ve, ha estado aprovechándose de sus cargos y que es condenado y, por tanto, en su calidad de condenado y, en este caso, de acusado, tiene derecho a establecer la defensa que estime conveniente. Tú eres abogado en el ámbito penal y sabes, y tú aconsejarás a tus clientes la línea de defensa que mejor le pueda convenir a sus intereses. Dicho eso, vamos a pasar a la faceta política, que es la que tú has destacado. El Partido Popular realmente ha dicho al señor Bárcenas que si tiene algo que denunciar, que ponga los papeles encima de la mesa y los denuncie y que así lo acredite, porque se está convirtiendo en el mejor socio de Sánchez y su política. Fijaros que sale el tema del escrito filtrado desde la Fiscalía Anticorrupción, directamente desde la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado, sale ese papel a 5 días de unas elecciones importantes en Cataluña, en la que está realizando Salvador Illa una campaña como Salvador constitucionalista para robar los votos de moderados, para dárselos al separatismo. Lo sacan 5 días antes de unas elecciones. El día después de que se ha denunciado que el gobierno ha ocultado un informe determinante del Consejo de Estado sobre el uso indebido de ese dinero europeo. El mismo día. Y al minuto de filtrarse ese documento, el señor Ábalos, secretario general del partido, o el secretario de Acción Territorial, no sé cómo se denomina en el Partido Socialista, sale
ya con el argumentario que ha salido desde la Moncloa. Por tanto, creo que si jurídicamente tiene el contenido y el recorrido que tiene que tener en los tribunales y el que acusa de algo es el que tiene que probar y no el que es acusado, en este caso, sin ningún tipo, y perdóname Agustín, es que en el juicio de la Caja B, no es, ni Rajoy ni ningún líder político del Partido Popular está siendo objeto de investigación. En todo caso, irán como testigos. Por tanto, acusar al testigo de autor de un delito, cuando tú eres el que está siendo acusado de un delito, me parece que jurídicamente es demencial. Pero por eso te digo que es la utilización política que hace un partido que, digamos, que aún no se ha redimido del caso Filesa, si nos remontamos al año 82, al robo en el BOE, acordaros, de Roldán, que se fugó con el dinero de la caja de los huérfanos de la Guardia Civil, de las empresas montadas Filesa, Matesa y Time Sport en Cataluña por los dirigentes actuales que están en el PSC, de los seres de la señora Calvo o de, por ejemplo, ahora el robo en la Diputación de Valencia del señor Ábalos, que ha sentado a 14 socialistas y de Compromís por robar 1.100.000 euros de la Diputación. Por tanto, que no den lecciones y no admito ni un solo lección. Jurídicamente, el que lo ha hecho, que lo pague. El que lo ha hecho, que lo pague. Y políticamente, lecciones al Partido Popular, ninguna. Porque el Partido Popular ha dicho, y lo ha dicho Pablo Casado, que el que lo ha hecho va a pagarlo. Y si Pablo Casado actualmente es presidente del Partido Popular, es porque sacó su candidatura diciendo que todo el pasado, borrón y cuenta nueva, todos los corruptos y toda la acción del pasado indebida, él era el cambio para el Partido Popular. Y yo tengo una cosa también, personalmente, permitirme que lo diga. Si yo soy senador actualmente del Partido Popular, si yo he dejado la presidencia de la Audiencia Provincial de Valencia en mi condición de juez para unirme al proyecto del Partido Popular, es porque me he creído la renovación del Partido Popular. Yo, en un partido corrupto, no habría venido, porque como tú comprenderás, donde mejor estaba es ejerciendo mi profesión de juez. Si he decidido dar el paso para apoyar a Pablo Casado, es por la limpieza que ha dicho y que ha demostrado que está imponiendo en el Partido Popular. Pero no solamente digo que el Partido Popular, me gustaría muchas veces escuchar lo mismo en el Partido Socialista, en Esquerra Republicana, en Junts, en el PNV, en Compromís, en el BNG, esos partidos llenos de corrupción, también de casos de corrupción, pero que tienen esa autoridad moral que le da los medios de comunicación, que nunca abren con, por ejemplo, es que en Valencia acaban de sentar en el banquillo a 14 socialistas por robar 1.100.000 euros de la Diputación, cuando el caso que se va a juzgar la semana que viene de la caja del PP son 600.000 euros de la reforma de la sede. Por tanto, pido la misma tratamiento jurídico, político, mediático que los demás, ni más ni menos. Y el corrupto a la calle y a la cárcel, pero no condenemos a inocentes, porque también, y termino, hemos visto la sentencia que en Valencia se ha dictado diciendo que Rita Barberá fue objeto de una persecución política organizada por algún medio de comunicación, llamándole la Gürtel valenciana, el Rita Ley. Y hay una sentencia que ha condenado a pagar 170.000 euros al periodista que creó, mintiendo, una noticia sobre corrupción de Rita Barberá, que se ha acreditado que era mentira. Por tanto, muchísimo cuidado con esas penas del telediario que llevan, como hemos visto a Rita Barberá, a situaciones que ya lo sabemos, su muerte física cuando previamente se consiguió su muerte política en Valencia. Totalmente de acuerdo con Fernando, lo que ocurrió con Rita Barberá fue algo lamentable. La estuvieron acosando hasta que colapsó, hasta que falleció, desgraciadamente. Es cierto que la izquierda se reviste de esa autoridad moral y por eso las corruptelas y la corrupción de la izquierda parece ser pues mejor, ¿no? que la que le ocurre a la derecha. Cuando salta un caso de corrupción en un partido de derechas,
ya saltan todos los medios de comunicación, los ricos, los fascistas, los millonarios, insolidarios, que no pagan impuestos y que roban al pueblo y tal, pero cuando sale uno en la izquierda parece que se difumina en cuestión de una semana. Pasó con los ERES, ¿no?, de Andalucía, que yo me quedé impresionado, que fue en cuestión del plazo de una semana, ya nadie se acordaba de eso. O sea, lo estuvieron sacando durante esa semana, pero es que la semana siguiente ya nadie hablaba de eso y eran cientos de millones de corrupción. O sea, impresionante. Eduardo, ¿tú qué opinas del tema del caso Bárcenas? No hemos comentado tampoco, para poner antecedentes a los espectadores, en qué consistió en su inicio este caso. O sea, porque le acusaron a Bárcenas y lo metieron en prisión. Entonces, no sé si tú lo puedes comentar, Eduardo. A ver, sobre lo que pasó, creo que es darle muchas vueltas y creo que el programa, como he dicho antes, con todo lo que tenemos que hablar y ver, es volver a lo que ya sucedió y que le costó la presidencia de gobierno a Rajoy. Yo no soy militante del Partido Popular, no lo he sido nunca he votado al Partido Popular y en consecuencia puedo decir que estoy limpio de pecado y puedo tirar una piedra. En el ejercicio 2007... según es un hecho probado en los papeles de Bárcenas, había una caja B con 900.000 euros y ese dinero se utilizó para remodelar la sede del Partido Popular, que es un hecho probado que está condenado el Partido Popular por remodelar su sede con dinero negro. Es una sentencia firme. En consecuencia, quiere decir que habría una caja B, porque para remodelar la sede tendría que haber una caja B. Por tanto, algo de razón tendrá Bárcenas que había una caja B cuando el Partido Popular se ha condenado por remodelar su sede, con dinero negro. Evidentemente, no sabemos de dónde viene ese dinero. Parece que viene de empresas, que no eran unas donaciones finalistas, sino que eran genéricas. Y algo también es muy importante, no nos podemos olvidar que la caja B existía porque si vamos a los papeles de Naseiro, que costó la remodelación de la cúpula financiera del Partido Popular, aquí ya se probó también que existía una caja B. Por lo tanto, la existencia de la caja B en los partidos es conocida y la existencia de dinero negro en los partidos es conocida tanto en el PSOE como en el Partido Popular. Es decir, no se puede negar y es evidente. ¿Cuánto dinero tenía Bárcenas? ¿Era suyo o no? ¿El dinero que había en Suiza a nombre de Bárcenas era suyo? ¿Era testaferro del Partido Popular para acumular el dinero negro del Partido Popular? Eso no lo sabemos. Y parece que con todas las declaraciones contradictorias de Bárcenas no está ayudando a que lo aclaremos. Pero lo que sí es evidente, y yo creo que también es muy importante, es que el Partido Popular sigue siendo el mismo. Y es el mismo porque sigue viviendo en la calle Génova 13, que se remodeló con dinero negro. Por lo tanto, Casado, por mucho que quiera desvincularse, se está sentando entre unas paredes que han sido remodeladas con dinero negro como consecuencia de una sentencia. Como vuelvo a decir, no sé qué tiene que ver la relación de Francisco Correa Gürtel con el Partido Popular ni con Bárcenas. No creo que lo sepamos ni lo tengamos claro, pero lo que sí es evidente es que el disco duro de Bárcenas fue destruido por el partido y se intentó reconstruir por la policía judicial y no se pudo. Lo que sí es cierto es que se han destruido papeles y lo que sí es cierto también es que hay declaraciones que parece que los indicios nos llevan a saber que sí había reparto de dinero negro entre ciertos directivos del Partido Popular. No sé si la operación Kitchen, la operación Gürtel o todo tipo de operaciones que se inventan los jueces con estos nombres tienen algo que ver con Bárcenas, pero lo que sí es claro y que voy al punto principal es que hay empresas que daban dinero a los partidos y estos partidos daban sobresueldos a los políticos. Pero se nos está olvidando que una de las grandes acusaciones que tiene Podemos en este momento es los sobresueldos del partido de Podemos y nadie lo está investigando. Eso sí, ha sido denunciado por sus abogados y tal, pero creo que debemos de ir a ese punto y creo que en este momento el enemigo de España no es el pobre Bárcenas que está intentando salvar a su mujer por unos pactos con la Fiscalía. No es el enemigo en este momento posiblemente lo que haya sucedido hace 6, 7 años o 15 años con el dinero negro. Nos encontramos en una situación altamente delicada y creo que debemos de destinar nuestro tiempo y el de este programa a atacar y dar a la opinión pública el conocimiento exacto de lo que están haciendo para destruir
nuestra patria y para destruir la civilización en la que nos hemos desarrollado y vivido en España de hace 2000 años. Yo creo que nos debemos centrar aquí y no quiero entrar más porque hacer sangre sobre este asunto creo que ya los periódicos están haciendo suficiente a cambio de 114 millones de euros. Sí, Agustín, querías decir algo, sí. Simplemente una puntualización. Yo creo que se trata de poder entrar de todo, hablar de todo y valorarlo todo, porque todo es lo que hay que analizar. Es decir, las barbaridades que puedan hacer en Podemos o las supuestas barbaridades que se puedan hacer en el PP o en el PSOE. Es exactamente lo mismo. Perdón, las supuestas barbaridades que también puedan hacer en Podemos. Pero para dejarlo perfectamente claro, yo estoy muy de acuerdo con Fernando. Fernando ha hecho una explicación, además, muy vehemente, porque es obvio y porque es perfectamente lógico, porque en el fondo cuando se acaba dudando de la honorabilidad de un partido, se acaba dudando de la honorabilidad de las personas que forman ese partido, y eso es injusto, porque la mayoría, por no decir casi su totalidad, son personas absolutamente honestas. Pero para que se hagan una idea exactamente de qué estamos hablando y de cuál ha sido el movimiento de pieza que en este caso ha hecho Bárcenas, les voy a leer literalmente lo que él ha escrito, porque es muy esclarecedor. Se habla y afirma que las personas que recibieron complementos salariales fueron en concreto Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escuredo, Fernando Álvarez Cascos, Ángela Cebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime del Burgo. Pero es muy importante, y lo que voy a decir ahora creo que es muy importante porque da pie a que ese movimiento es un movimiento, un enroque falso. Porque ¿cuál es la prueba definitiva que él aporta ahora y que dice que tiene ahora y que es la clave de toda esta historia y la que parece que podría mover los cimientos de todo? Él dice, existe una grabación en poder de persona que oportunamente señalaré por razones de oportunidad procesal y que yo he escuchado, en la que Álvaro Lapuerta, fallecido, en una conversación grabada por esta persona con la que Álvaro tenía confianza, le comentaba sobre esas entregas en metálico que se realizaban mensualmente a miembros del Partido Popular y en las que se mencionaba expresamente a Mariano Rajoy. Eso y nada es lo mismo. Eso y nada es lo mismo. Porque estamos hablando de una persona fallecida y de una grabación de un testigo de en tercera instancia al que se le dice que Mariano Rajoy ha cobrado sobres, como se podría decir, pues que cualquier barbaridad referenciada con un tercero. Por eso no hay que tener miedo a enfrentarse con toda esta historia. Por eso no hay que hacer el perfil o hay que hacer el don Tancredo, sino hay que salir perfectamente y hay que expresarse como se ha expresado Fernando con toda claridad. No vale decir, oiga, no, es que este ya no es el partido, este ya no es el PP. No, claro que es el PP. El PP ha sido condenado a título de beneficiario por hechos acaecidos en relación con todos estos asuntos. Y exactamente igual que se ataca al PSOE, y hay que seguir atacando al PSOE, y hay que seguir recordándole a toda la estructura del PSOE en Andalucía y a buena parte de la estructura en Madrid que formaba parte de la estructura en Andalucía, que son beneficiarios de los ERES y que los ERES tienen una cuantía infinitamente superior a de lo que se está hablando en relación con Gürtel, también hay que decir que hay que exterminar todo este tipo de elementos que han formado parte del Partido Popular. Y dicho eso, que la acusación es tan inconsistente como necesario que se pongan inmediatamente al frente de cualquier acusación contra ellos que se les pueda efectuar. Bueno, pasamos del Partido Popular a Podemos, porque Podemos también ha sido condenado por un juez por manipular unas primarias en Madrid, no lo olvidemos. También pues otros miembros de Podemos, como Pablo Echenique, demás, ahora les están sacando otras corruptelas, la verdad es que ya de chiste, ¿no? Vergonzosas, que han utilizado pues a una mujer que es alto cargo del Ministerio de Igualdad como niñera de Montero, ¿no? Le pagan 52.000 euros públicos, es algo impresionante. Lo estuvimos hablando ayer en el programa Podemos Leaks, en el programa de esta casa que yo presenté y lo estuvimos hablando con dos miembros de Podemos y se quedaban, pues claro, anonadados, ¿no? Impresionados, renegaban completamente de su partido, o sea, es un partido que está en descomposición completamente, pero es que yo en concreto quería comentar con vosotros
Una declaración que ha hecho Podemos al respecto de este caso de la niñera asesora de Montero, que dice que es solucionóloga, decías, yo soy solucionóloga. Decía, Podemos pide al juez que no investigue el caso de la niñera asesora de Montero porque son cuestiones de índole personal. Yo la verdad es que a mí ya estas cuestiones, ¿no? Procesales y demás, yo no sé si esto se admitiría, si no se admitirían en un juicio. Vosotros sois abogados, tenéis más experiencia. Yo no sé si esto es una cuestión que se puede juzgar o no. Que a lo mejor tiene razón y es de índole personal, pero claro, es que ha estado cobrando dinero público. Y es que antes de ser cargo del Ministerio de Igualdad, era niñera, es decir, han metido una niñera a un cargo público. En vez de pagarla de su bolsillo, de su propio bolsillo, le han estado pagando a la niñera con dinero público. O sea, algo impresionante, ¿no? Quiero que también comentéis si se puede juzgar este caso o, como dice Podemos, es un caso de índole personal y que no se puede decir nada al respecto. Fernando, por ejemplo. Es que cuando lo estabas describiendo también, Rodrigo, es que me estaba entrando la risa de la argumentación, no sé, ya se creen que ya estamos en la Venezuela chavista, ¿no? Que dice, no, esto es una cuestión privada. Primero que nada, para la justicia no hay nada privado. La justicia tiene que investigar todo, sobre todo cuando se está gastando dinero público. Si ellos quieren tener niñera, que me parece muy bien, es decir, yo no voy a entrar en esas cuestiones, que ellos sí que entrarían. Si yo tuviera una niñera o un mayordomo en mi casa, dirían que yo soy un rico y que soy de la clase que maltrata a la clase baja, pues ellos que tienen niñera me parece adecuado, pero que lo paguen ellos con su dinero, que cobran bastante, ¿no? La utilización de dinero público para asuntos privados, eso se llama malversación. Es una malversación y ya no entramos ya en cuestiones éticas o en cuestiones estéticas, sino en cuestiones jurídicas es malversación. Y por tanto, realmente tendrán que responder, claro que tendrán que responder, pero es que estamos ante el matrimonio dominante de esa tribu de Podemos, el matrimonio Iglesias-Montero, que ya tuvieron que hacer un referéndum que la justicia ha dicho que incluso hubo falsedad para ver si podían tener el chalet o no, porque por el follón que se organizó, pero estamos con Echenique, que ha pagado con dinero negro a su asistencia, está explotando a una persona que estaba trabajando para él. Estamos en el caso de la delegada de violencia de género, Vicky Rosell, mi compañera juez canaria, que está siendo también acusada por su asistenta doméstica por no pagarle la seguridad social y pagarle el dinero en negro. Es decir, que estamos viendo cómo estos comunistas han aprendido muy rápidamente cómo se defrauda a Hacienda y cómo se malversa el dinero público cuando luego te están acusando a los demás de casi como de explotadores de los trabajadores, ¿no? Y se niegan ayudas a empresas, etcétera, porque los empresarios son enemigos, ¿no? O algo así. Ellos ya te he nombrado 3 casos, ¿no? La niñera, la asistenta y el asistente de 3 líderes de Podemos pagados en dinero negro o con dinero público para intereses privados. Por tanto, eso es el Partido Comunista Español, ¿no? Fernando, sí, tú decías que en tu opinión es malversación de fondos públicos. Esto también hubo un caso de ese chofer de Irene Montero que le hacía la compra, que le cuidaba de los perros, etcétera, ¿no? Y que también se quejaron porque era un empleado que lo tenían completamente explotado. Era un escolta, me parece, un escolta que lo utilizaban de persona de servicio. Eduardo, ¿tú qué opinas al respecto de esto? Esto, la verdad es que es algo lamentable, ¿no? A ver, ¿qué te voy a contar? Yo, si fuera el juez, la primera pregunta que haría
es, a la niñera es si es niñera por ser alto cargo o es alto cargo por ser niñera, ¿no? Yo creo que sería la primera pregunta antes de ir a la malversación de cargo público, ¿no? Entonces, a partir de aquí nos estamos dando cuenta que este individuo es un hortera, un verdadero hortera. Es decir, pero no es nada raro en el comunismo. Es decir, el comunismo, desde siempre, sabiendo que Podemos es un partido de corte leninista que maneja con mano férrea, sin controles externos, y además rodeado de una camarilla de inconfesables fieles, pues hace lo mismo que hacía Lenin. Es decir, no está haciendo otra cosa. Es decir, se ha ido a vivir a una lujosa mansión y como Lenin se iba a visitar en un Rolls Royce a los coljoses, donde estaba el pobre pueblo pues esperando a ser alimentado por el partido. Es decir, lo que hace Julio Iglesias no hace... Digo Julio Iglesias, perdón. Lo que hace el señor Iglesias no es más que lo que hacía Vladimir. No. Es decir, que defendía al obrero desde la comodidad de una apacible vida burguesa, ¿no? Es decir, yo creo que Iglesias ha decidido decir que si la revolución no es cara y lujosa, no es revolución. Y entonces se ha metido a conquistar el mundo y lo que ha conquistado ha sido las moquetas del Parlamento. Pero yendo al grano, que es lo que estamos hablando, que Lenin tenía 9 Rolls Royce, una magnífica colección de Rolls Royce, y vivía en una mansión que se llamaba Leninske Gorky, que está a las afueras de Moscú y donde se puede ver el único Rolls Royce con esquís por los que se desplazaba Lenin. Es decir, evidentemente no iba en un Lada ni en un Skoda ni nada de eso, se iba en... No eran contemporáneos, pero no eran de fabricación soviética. Nos encontramos igual, exactamente igual a Iglesias. Es decir, que el dinero público no es de nadie, eso ya nos lo dijo nuestra amiga Calvo. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo con esto? Yo creo que tenemos que ir un poco más allá. Esto no es la primera vez que sucede. Recuerden que la guardaespaldas iba a comprar la comida al perro, ¿no? Es decir, esta gente está actuando de un modo, como dice Fernando, bolivariano. Ya se creen que están en el poder. Pero no se han dado cuenta que, al igual que ha sucedido con el Partido Popular, que le han sacado por este control magnífico que tienen de la justicia en la izquierda, y que yo no sé para qué el Partido Popular pacta el Consejo General del Poder Judicial si no lo controla, y es la izquierda la que saca en el momento que quiere en los asuntos, aquí se les ha vuelto al revés. Se han metido tanto con los youtubers, que los youtubers se están dedicando durante este tiempo desde Andorra a machacar al partido, a Podemos, desde sus lujosas mansiones de Andorra y destruyéndoles la campaña electoral de Podemos en Cataluña. Por lo tanto, esto que estamos hablando no es nada más que el continuo machaque de los youtubers, que si los puedes ver, están hablando constantemente de Podemos, de cómo Podemos ha dejado de ser Podemos y cómo aquella conquista del cielo se ha convertido, como he dicho, en la conquista de las moquetas, ha dejado de vivir en un barrio rural de Vallecas, cómo están diciendo los youtubers en plena campaña electoral que funciona el nepotismo y el enchufismo. Están hablando de cómo imploraba entrar para ser vicepresidente del gobierno en el PSOE, al mismo partido que le llamaba el partido de la Calviva, cómo insultaba a la Guardia Civil y quería ver patear a la policía cuando ahora exige vigilancia en su chalet, cómo tiene como Lenin un chalet valorado en 1 millón de euros del que ha pagado 600.000, y sobre todo, tenemos que ver esto como Podemos es una gran farsa. Y que la gente se tiene que dar cuenta que el nuevo código ético de Podemos lo hacen Pablo Iglesias e Irene Montero y juntos se van a cargar la campaña electoral de Podemos, que creo que Ada Colau no está muy contenta con lo que está sucediendo de atacar a los youtubers, que están haciendo un cambio absoluto en el concepto patriótico que estaban alejando del pago de los impuestos por parte de Podemos en su campaña electoral en Cataluña, y se están dirigiendo a otro tipo de estrategias, abandonando el ataque a los youtubers. Por lo tanto, creo que se han llevado un poco en su propia medicina el control de las redes sociales que exhibieron en su primera campaña para las elecciones europeas, se les ha vuelto encima y ahora es otros totalmente contrarios los que manejan las redes sociales, y lo estamos viendo cómo están atacando a Podemos. Por lo tanto, creo que Pablo Iglesias va a ser responsabilizado directamente por el sector catalán del partido de la debacle brutal electoral que va a tener en Cataluña si se celebran estas elecciones.
creo que poco más puedo decir de este individuo porque no merece más. Eduardo, has tocado varios temas, has tocado también el tema de los youtubers, el de Cataluña, que lo vamos a hablar a continuación, pero, por ejemplo, el tema de los youtubers, te quería hacer una pregunta que yo creo que le va a interesar a todos los espectadores y a lo mejor nos la puedo responder. ¿A ti te parece un delito, o sea, yo lo sé que no lo es, pero hay gente que incluso he escuchado a gente diciendo que es un fraude a Hacienda, que es un delito fiscal, irte a Andorra a tributar? Entonces, a ver, no sé lo que piensas al respecto. Rodrigo, vamos a ver. Aquí ya vamos a la teología. Tenemos que hablar de teología. A ver, si existe un paraíso fiscal es que hay un infierno fiscal. Entonces, el mismo que le está acusando tendrá que pensar ¿por qué alguien quiere irse al paraíso, al Edén? Porque vive en el infierno. Por lo tanto, ¿por qué España se ha convertido en un infierno fiscal donde la gente se va? Pues eso se lo tendrían que preguntar, porque mientras estemos en la Unión Europea y no nos expulsen o no nos conviertan en un gueto chavista, podemos desplazar personas, capitales y mercancías sin tener que dar explicaciones a nadie fuera de rellenar los modelos 700 y pico de Hacienda cada vez que hacemos una transacción internacional. Por lo tanto, en la época del teletrabajo, me parece muy fuerte que alguien quiera decir que la gente teletrabaje. Mientras los funcionarios están en su casa diciendo que teletrabajan, no puede un youtuber teletrabajar desde Andorra, está prohibido entrar en Andorra, es difícil entrar en Andorra. Yo creo que más que meterme con los youtubers, preguntaría a Jordi Pujol, ¿por qué está en Andorra? ¿Por qué se llevó el 3% a Andorra? ¿Y por qué nadie pregunta a Jordi Pujol si hace teletrabajo desde Andorra? En consecuencia, cada uno puede trabajar donde quiera en la época de la tecnología. Yo puedo llevar un juicio en este momento desde California por medio del método Zoom que se está desarrollando en este momento y en consecuencia yo puedo facturar mis derechos como abogado desde California llevando un juicio en Coslada o llevando un juicio en Sevilla y haciendo una vista pública en Sevilla. Por lo tanto, en estos tiempos de la globalización que tanto les gusta a los globalistas, son globalistas para que se puedan hacer todo tipo de barrabasadas contra el clima, pero no son globalistas para los impuestos. Pues mire usted, tenemos que llegar a una conclusión. Alguien que va con una camiseta de Puma y unos pantalones Levi's, que son marcas globalistas multinacionales y que milita en Podemos, no puede decirnos que no podemos globalmente trabajar o hacer teletrabajo fuera de España y mucho menos en Andorra. No, además, no es ningún delito en el caso de que si vives 6 meses, o sea, tienes que residir 6 meses en Andorra y 6 meses en España, entonces ahí no habría problema, porque es que lo han llegado a comparar con... Es muy fácil. Te vas a comparar... pisas un poquito y te vuelves, es decir, no hay mucho que hacer. Le quería dar la palabra a Agustín, que bueno, es que nos hemos enrollado ya. Agustín. Nada, como siempre absolutamente enriquecedor escuchar a Eduardo. Vamos a ver, el problema de Podemos es que son casta, pero de la más pura rancia casta. Efectivamente, el cielo no se toma por consenso, sino por asalto, y lo que se ha tomado por asalto es la más absoluta desvergüenza desde una formación política que en teoría nace para romper con todo el sistema de partidos políticos corruptos. Nace de ese 15M que en determinados momentos ilusionó a mucha gente. Recordaba el episodio de la Cal Viva, cuando ese Pablo Iglesias, que ahora aplauden enfervorecidos todos los militantes socialistas que se sientan detrás de la bancada del gobierno cada vez que hace uno de sus speeches, les recordó que estaban sentados sobre cal viva y eso les hizo removerse en lo más profundo, porque ahí es donde realmente le duele a buena parte del Partido Socialista. Claro, cuando un tipo decía que con 3 salarios mínimos era el triple del salario mínimo, es con lo que tendría que vivir un político y dar ejemplo, y te encuentras con que hace las barbaridades que hace, eso solo se puede hacer comprando las voluntades del resto de la formación política. Y así se hace. Y se nombra jefe de gabinete adjunto a una señora, dotándola de nivel 30, cuando terminó el COU y poco más, apenas se le conoce vida laboral, y esta señora es funcionaria nivel 30. Y ejerce
las funciones de jefa de gabinete adjunta. Pero lo sorprendente de todo esto es que en este criterio de igualdad hay niñeras, no niñeros. Ahí sí son niñeras. La que cuida a mi niña es una señora, porque un señor no va a cuidar a mi niña. Claro, porque evidentemente, pues oye, no les cuadra. Y que está bien, que es evidente que alguien tiene que cuidar los hijos de Pablo Iglesias, sin el menor género de dudas. Tiene 3 hijos, los 2 son ministros y obviamente alguien los tiene que cuidar. Lo que no puede ser es que la cuidadora sea jefa de gabinete y funcionaria nivel 30 de la administración, sino tiene que ser un empleado y le tiene que preguntar al señor Echenique cuánto hay que pagar por tener un trabajador trabajando en tu casa. Porque claro, es que quizás el señor Pablo Iglesias se está acostumbrando a tener demasiados trabajadores que son funcionarios públicos y a los que no les paga. Porque su seguridad, cuando hablemos de los ocupas, cada uno tiene que pagar su propia seguridad, excepto el señor Pablo Iglesias, que tiene una tropecienta listado de guardias civiles en su puerta cuidándole. Porque el señor Pablo Iglesias, cuando necesita una niñera, no niñero, niñera, la paga también el Estado. Y ese es el despropósito. Y yo estoy absolutamente loco porque empiecen a salir, porque al final la muerte de Pablo Iglesias va a ser su propio partido, va a ser su propia organización, ya os lo adelanto. Estoy loco porque los anticapi, los anticapitalistas, nos expliquen si efectivamente esta burguesa forma de vivir que tiene el señor Pablo Iglesias es a la que ellos aspiran como formación política. Aquí ya ha salido, en Andalucía ya le ha salido un grano, la señora Teresa Rodríguez, con la que podrás estar o no estar de acuerdo, pero es absolutamente consecuente en su forma de vivir y en su expresión política. Pues eso ya se ha deslindado de la formación política Podemos. Al final, en Podemos le acabarán echando por burgués, por ser un puñetero burgués. Agustín, ¿tú opinas como Fernando que es malversación de fondos públicos? No, yo entiendo que no es malversación de fondos públicos, simplemente es la utilización absolutamente deshonesta, como ella misma decía. Hombre, uno puede colocar a sus amigos, pero eso es una barbaridad, qué feo queda eso, ¿verdad? Pues es exactamente lo que ellos hacen. Yeah. Yo le coloco el nombre de jefe de gabinete y en lugar de hacerme la agenda y en lugar de organizarme las reuniones, lo que hace es cogerme a la niña y llevarme a la niña al parque y darle vueltecitas. Pues eso es lo mismo que organizar la agenda. Al final actúas en tu condición de jefe de gabinete adjunta. Vamos a seguir avanzando porque si no, no llegamos. Quiero que comentéis rápidamente en clave jurídica, o sea, delitos, posibles delitos que se han podido cometer en ese sabotaje que decía Isabel Díaz Ayuso al Hospital Zendal. Que parece ser que ha habido un sabotaje, han robado material médico, han saboteado un hospital cuando hay enfermos, o sea que pueden morirse por sabotear máquinas y por sabotear material sanitario. Fernando, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué delitos contemplas ahí o qué posibles delitos contemplas? Cuando tú estabas haciendo la pregunta ya estabas describiendo los tipos penales. Estabas hablando de daños, estás hablando de robos, estás hablando de hurtos, es decir, ha habido daños en instalaciones, ha habido robos con fuerza, se han sustraído elementos con robo con fuerza y ha habido hurtos, es decir, se han llevado a lo mejor algún objeto que no ha necesitado el empleo de fuerza o violencia para su sustracción. Por lo tanto, estamos ante delitos tipificados en el Código Penal, aparte de lo inmoral, que muchas veces, y lo hemos repetido mucho esta mañana, ¿no? Lo ético, lo moral, lo adecuado, que en la sociedad española, por desgracia, estamos perdiendo. Estamos perdiendo no solamente los valores muchas veces democráticos, sino los valores de la ética en nuestro comportamiento político, en nuestro comportamiento ciudadano. No obstante, como hemos visto en los 3 casos también que hemos comentado, hay un trasfondo jurídico, ¿no? Un trasfondo jurídico que yo creo que tiene su recorrido y en este caso, fijaros
que los propios salvajes que han hecho estas conductas sabían cómo actuar porque sabían dónde estaban los puntos negros de las cámaras de seguridad para evitar ser grabados, lo cual indica acrecienta esa falta de ética. Y más cuando estamos hablando de que a lo mejor por esa actuación se ha puesto en riesgo la vida de una persona. No pasa que el nexo de causalidad entre la acción y el resultado es muy difícil de acreditar, pero al menos daños, robo y hurto estoy convencido que se han dado, ¿no? Eduardo, rápidamente, tu análisis sobre este tema. Hombre, yo opino como Fernando y habría que investigar si hay un delito de estragos, porque el tipo penal de estragos exige la concurrencia de un peligro para la vida o integridad de las personas y creo que es un elemento diferencial con el delito de daños. Yo creo que es un peligro abstracto el que han creado y general y comunitario que afecta a todo un hospital, a una colectividad de personas que la ponen en peligro su integridad física y sobre todo yo creo que aquí hay móviles, están impulsados por unos móviles absolutamente terroristas y de alteración de la paz pública y del orden social y creo que sí podríamos creer que es un delito de consumación inmediata porque ha sucedido como tal y que a su vez, si describimos el relato fáctico que nos ha dicho la presidenta y Zapatero, que es el que está llevando la voz cantante en ese asunto, sí podríamos creer que al existir lo que respecta a un peligro para la vida o la integridad física de las personas, lo podríamos encuadrar también en un delito de estragos. Luego ya, como yo solo soy un pobre abogado de provincias y me dedico a otro tema, le dejo a Agustín, que es el que sabe más de estos asuntos penales, y que me corrija. Qué malvado eres, qué malvado eres. No, yo entiendo que delito de estragos evidentemente no existe porque se trataría poco menos. El delito de estragos conllevaría pues el incendio del edificio o la destrucción del mismo y no parcialmente producción de daños, como perfectamente ha explicado Fernando, que para ir más rápido asumo perfectamente todo lo que ha dicho porque es así. Simplemente llevar una reflexión. A mí lo que me sorprende es que partidos de izquierda y sindicatos se pongan absolutamente de acuerdo en oponerse a la creación de un hospital público, cuando se pasan la vida diciendo que hay que crear sanidad pública. O sea, se crea un hospital público y directa o indirectamente se boicotea, directa o indirectamente se le perjudica y se oponen a la propia creación y a la propia existencia del hospital público. Resulta absolutamente bochornoso. Y todo por el hecho de que se está haciendo en la Comunidad Autónoma de Madrid y lo está haciendo la señora Ayuso. Me resulta estrambótico. ¿Puedo matizar un poco a mi contrincante jurídico? Sí, rápidamente, Eduardo. Mira, yo sigo pensando que puede haber un delito de estragos. Primero porque es un hospital. Primero se sabotearon los termos que dotan de agua caliente a las instalaciones. Segundo, se detectó un atasque masivo en inodoros del hospital, más aún cuando el atasco estaba originado por material sanitario. Se activó la alarma de todo el hospital, alertando a pacientes y a personal que estaba trabajando para que interrumpieran su actividad. A su vez, se esparcieron por los suelos todos los trajes antivíricos. Se desenchufó la sala rack del Hospital Zendal, donde están todas las conexiones que dan suministro a la red informática y se desconectaron los latiguillos, lo que dejó al módulo 2 entero sin conexión durante 1 hora y media, es decir, casi 90 minutos. Los médicos no tuvieron que tener conexión con los aparatos que miden la telemetría y las constantes vitales de los pacientes, aumentando evidentemente y drásticamente el riesgo a una alteración repentina o muerte inmediata si que se enteraran los médicos. Se paró el oxígeno y se robaron todas las máquinas y todos los tubos para intubación y los laringoscopios enteros desaparecieron, no pudiéndose hacer ni una sola intubación durante el tiempo que se localizó. Todo esto ocurrió entre el 25 de enero y el 2 de febrero, es decir, que no es un solo acto, sino es un hecho que fue continuado en el tiempo, pero algo mucho peor. Se interrumpieron las conexiones de los ventiladores que dan oxígeno a los pacientes, así como todo el sistema de flujo de oxígeno que se destruyó con un valor aproximado de 4.000 euros y solamente estos aparatos. Se robaron ordenadores
de los médicos que aparecieron días después. Si esto no es un delito de estragos, si esto no es casi como quemar un hospital, no sé qué hay que hacer para que exista un delito de estragos, mi querido Agustín. Sí, le quieres contestar, Agustín, pero tenemos que pasar a otro tema, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que ha hecho una descripción de un relato de hechos. Me imagino que tendrá sus fuentes. La denuncia, es el relato de hecho de la denuncia que ha hecho Zapatero. Perfecto. En todo caso, es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que has leído. Hombre, estamos viendo que los comunistas carecen de alma, son enemigos del ser humano, de los enfermos. No saben de qué ideología son los enfermos ni los médicos. Solo quieren destruir a su oponente. Es decir, el oponente político se ha convertido en su enemigo. Es decir, aquí es tremendo lo que está sucediendo en España y cómo los comunistas están rememorando todas las grandes virtudes asesinas que tuvieron en el año 36 al 39 y no tienen piedad alguna, como estamos viendo, en hacer lo que están haciendo con el Hospital Zendal, al que al final van a tener que venir los portugueses porque no tienen ni lugar donde alojarse. Es decir, es tremendo lo que están haciendo. Bueno, pasamos al siguiente tema. Quería hablar con vosotros de Cataluña. Podemos asume que habrá indulto tras el 14F. La verdad es que la gente ya está escuchando otra vez amnistía, autodeterminación. La mesa del Congreso ha dado luz verde a Esquerra Republicana para proponer otra vez el tema de la autodeterminación, de la amnistía de los presos golpistas, etc. Yo creo que la gente, los votantes en general de Cataluña, de un signo o de otro, empiezan a estar un poco hartos. Porque a mí me llega la información de que en Cataluña una de cada cuatro personas ya se están negando a asistir a las mesas electorales. Esto es una obligación, pero la gente se está negando. Yo quería que explicaseis si es obligado ir a una mesa electoral en estas elecciones de Cataluña, cuándo puede uno negarse a asistir a una mesa electoral y qué te pueden hacer si te niegas, porque yo creo que eso entra dentro, ¿no?, de una falta a lo mejor administrativa, una multa o lo que sea, ¿no? Fernando, ¿tú qué opinas de este tema? Bueno, realmente la ley establece como una obligación el acudir a una mesa electoral, es una obligación y igual que el derecho al voto es un derecho fundamental pero voluntario, yo puedo votar o no puedo votar, el hecho de ir a una mesa electoral es una obligación que está determinada y tasada. Negarte a acudir a una mesa electoral tiene su sanción administrativa. Incluso podríamos hablar que podría, en el caso de los casos más graves, de un delito de desobediencia. Y porque las causas están tasadas en la ley, las causas por las cuales tú puedes solicitar que no acudir a una mesa electoral, pues cuestión de edad, cuestión de salud acreditada, cuestión pues tener que a lo mejor que estar cuidando a un dependiente, es decir, está tasado. Es verdad que queda un cierto margen de interpretación para la Junta Electoral, en este caso de zona, para que establezca el caso individual y concreto de una persona que alegue. Lo que no se puede alegar es miedo en general a enfermar, porque si hubiera un miedo general a enfermar, tú no podrías salir a la calle ni a comprar ni nada, porque sería un miedo no de estar en una mesa electoral, sino en general ya sería un problema psicológico que tendrías que acreditar. Yo entiendo perfectamente que estas elecciones son una locura realizarlas en plena situación compleja, pero yo creo que es muy difícil de que un ciudadano que sea designado para una mesa electoral pueda aceptarse su dispensa. Otra cosa es que se haya aumentado, como bien decías, haya un 25% de personas que digan que no van a acudir. Y fíjate, Rodrigo, el problema va a ser que a las 8 de la mañana del día 14 de febrero mucha gente que a lo mejor sin decir nada no acuda. En este caso, fíjate, la ley dice que los primeros votantes que estén en cola
son los que ocuparán la mesa. Pero es que la Junta Electoral ha dicho que esas primeras franjas han de ser para la gente de edad avanzada. Y podría ser la paradoja de que una persona de 80 años que va a votar a las 9 de la mañana para tener, en fin, que no haya problema de salud, la puedan sentar en la mesa. Yo en este caso espero que haya sentido común y eso la Junta Electoral, que lo está revisando, esa posibilidad al final no se haga. Pero sí que es muy complejo lo que va a ocurrir este domingo en Cataluña. Eduardo, ¿qué opinas sobre esto? ¿Tú crees que te pueden hacer si no asistes a una mesa electoral en Cataluña? Es que la gente está harta, ¿eh? O sea, la gente, yo creo que va a haber un absentismo impresionante. Sí. Yo creo que va a ser curioso porque se plantean diversas hipótesis. Yo creo que a que acudan todos es difícil. Si no acuden porque han recurrido y se les deniega el recurso y acatan la decisión, se puede ocupar en la mesa. También puede que ocupe el lugar un suplente, pero hay algo mucho peor, que se presenten alegaciones en la mesa electoral, que se denieguen y no acuda ningún miembro de la mesa a constituirla. Y aquí llegamos a un punto que se puede llamar un escenario muy incierto, que debería que ir al reglamento electoral. Es decir, el artículo 143 de la Ley 585 de 19 de junio del régimen electoral dice que no ir a la mesa electoral, que es obligatoria, constituye un delito electoral. Y el presidente, los vocales y los suplentes incurrirán en una pena de prisión de 3 meses a 1 año y una multa de 6 a 24 meses. Yo recuerdo un caso que defendí yo, que el fiscal le pedía 18 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago e inhabilitación de ejercicio de sufragio a alguien que se quedó con su hija y que no podía acudir a una mesa electoral. Pero aquí el gran problema es, si se quedan las mesas vacías, ¿quién va? ¿Voluntarios? ¿Los CDR? Vamos. Eso es ilegal, Eduardo, es claro, ilegal. En las mesas electorales de los pueblos de Gerona y de la zona profunda de Lérida, ¿quién van a ser? ¿Los voluntarios? ¿Los ayuntamientos van a ofrecer una bolsa de voluntarios de color amarillo, PCR? ¿Habrá garantías jurídicas en esas mesas? ¿No habrá interventores? ¿Acudirán los interventores de los partidos? Y claro, esto, si se comete una irregularidad en estas mesas, no se va a enterar nadie. En consecuencia, las elecciones que se celebren en estas circunstancias son tremendas. Es decir, yo no sé qué seguridad se puede dar o seguridad jurídica y eso sí, lo que es curioso es que el ministro Illa convoque unas elecciones para presentar el candidato Illa en el momento en que le parece mucho mejor. Es decir, esto en sí mismo, estas elecciones ya comienzan siendo un fraude desde el momento en que se ponen en funcionamiento y sobre todo cuando no se ha hecho caso a ningún comité de expertos. Expertos que curiosamente se ha dotado el organismo electoral de Cataluña teniendo 2 médicos forenses para que estudien las alegaciones. Entonces, si el organismo electoral se ha dotado de expertos, ¿por qué el gobierno se ha dotado de expertos para convocar estas elecciones? O no se conoce lo que han dicho los expertos. En consecuencia, a mí me parece que la gente no se puede negar, van a tener un problema tremendo porque mucha gente no va a ir y constituir las mesas tal y como dice Fernando, como dice el reglamento electoral, con los primeros que vayan, siendo los primeros y los más ancianos, pues volvemos a otra aberración. Es imposible constituirlas. Nos vamos a encontrar con un problema tremendo y si acuden a los voluntarios, pues vamos a tener unas elecciones absolutamente fraudulentas en las que las elecciones de Pensilvania van a ser una juerga al lado de esto. Agustín. No, bueno, está clarísimo, es un verdadero disparate lo de los voluntarios. Bueno, pues se llenaría de CDRs y bueno, los resultados electorales serían pues como los que hicieron en su referéndum de Playmobil, es decir, llegar con las urnas, poner los votos que yo quiero y aquí estamos, hemos ganado, no hay ningún problema. Es un despropósito supino. Lo que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho en este caso Fernando con relación a esa posible alegación. Porque lo que se trata, para explicarlo, es decir, una vez que te designan, tienes 7 días para alegar una causa justificada para no poder asistir y después la Junta Electoral decide. Bien, el alegar el miedo, pues miedo a enfermar, he entendido, Fernando, que a ti no te parecía suficiente o no te parecía sólido
como para que pueda admitirse. Hombre, verás, cuando a ti te están diciendo en un proceso electoral que de 7 a 8 pueden ir a votar todas aquellas personas que están con COVID y que a ti te van a dar un equipo de protección individual que tú no tienes formación porque no te la van a dar ni de cómo se pone ni de cómo se quita, que tú no sabes absolutamente nada de eso, pues hombre, yo entiendo que es perfectamente alegable y que difícilmente un tribunal te va a condenar porque tú hayas alegado la existencia de ese miedo, que convives con una persona mayor, que has podido tener antecedentes de cualquier tipo, o simplemente que no te quieres contagiar por el miedo que ello te supone, cuando no tienes los medios suficientes como para ejercer tu función de mesa, de presidente de tribunal o de miembro de la mesa electoral, y te arriesgas a contagiarte ya no durante toda la jornada electoral, sino de 7 a 8, cuando van a ir personas expresamente que pueden tener y que tienen la condición de enfermos de COVID. Hombre, me parece una tomadura de pelo. Me parece que el proceso electoral está absolutamente viciado y que yo, sinceramente, y lo digo claramente, invitaría a toda aquella persona que pueda tener el mínimo riesgo o sienta el mínimo riesgo de sentirse contagiada a que alegue y que no vaya. Y que nos vemos en los tribunales. Y nos vemos en los tribunales. Y estoy absolutamente convencido de que no habrá tribunal que se atreva a condenar a una persona que diga que no va porque tiene miedo. Y permíteme, porque has mezclado ambas cosas, pero no me puedo resistir porque me ha sorprendido muchísimo en relación al tema del indulto, a la posibilidad del indulto. Sí, parece que el indulto lo promueven organizaciones políticas de izquierda, lo promueve Podemos, se está dejando fluir, estamos hablando y dándole vueltas como que... A mí, querido Fernando, me ha llevado a estupor el hecho de comprobar que la señora Eva Parera, número 3 en la lista electoral del PP en Barcelona, más allá de aquellas afirmaciones de admitir el derecho a un referéndum soberanista, haya admitido la existencia del indulto, estableciendo, eso sí, 2 condiciones: la asunción de responsabilidades y la inhabilitación política. Y alegando incluso que no nos debe dar miedo la palabra. Que eso lo diga la número 3 en la lista electoral del PP en Barcelona produce estupor. Estupor. Porque, hombre, la palabra no da miedo. Lo que da miedo son la comisión de hechos delictivos, la malversación de fondos y la sedición. Eso es lo que da miedo. Y lo que da miedo es que la asunción de responsabilidades políticas lleve implícita que la condición de tercer grado te convierta inmediatamente en vocero en un mitin electoral de cualquier organización que siguen defendiendo exactamente los mismos argumentos que dieron lugar al 1 de octubre. Por lo tanto, resulta cuando menos muy paradójico, querido Fernando, que un candidato, nada menos que el número 3 en la lista electoral del PP en Barcelona, haga afirmaciones como esa. Bueno, realmente tú sabes perfectamente, Agustín, que ella ya ha explicado de forma clara que lo que se refería ella cuando hablaba del tema de indulto, y ha desmentido absolutamente ese razonamiento que tú has dicho. De todas maneras, en la posición política del Partido Popular, sabes que es clarísimamente la de ir en contra de los indultos de estos presos que lo están por golpe de Estado, y por tanto no hay que justificar cuál es la posición del Partido Popular en esta materia. Y con respecto a la otra cuestión que tú decías de los ciudadanos que tienen que ser llamados a una mesa electoral, creo sinceramente que el miedo a estar en una mesa es una cuestión alegable, pero que creo que por la jurisprudencia de la Junta Electoral y de los tribunales me cuesta considerar que sea aceptado, independientemente que lo considere muy bien alegado y justificable. Bueno, tenemos que dejar ya... Voy a remarcar una cosa, Agustín. Eduardo, es corto. Segundos. Porque el número 2 del PPC ha tenido que dimitir por agresión sexual y Lorena Roldán
iba con banderas independentistas a la diada. Es decir, que el grupo que lleva el Partido Popular no solo pueden decir pues que entienden la palabra indulto y que no le va a dar miedo, sino que los que hay detrás también son tremendos para votar al Partido Popular en las elecciones catalanas. Bueno, ahí me tendrás que dejar, Rodrigo, que que pueda intervenir. También tenemos a ciudadanos como las candidatas en Gerona, que fueron los que acogieron a los policías en su camping y que fue insultada y apedreada toda su propiedad. Hay gente que ha estado peleando y ha estado luchando contra el independentismo, como Isaac Martín, que es un amigo mío personalmente. Tenemos también a la propia dirigente de Nuevas Generaciones, que se ha enfrentado en TV3. Por tanto, generalizar que Lorena Roldán, que yo he oído, que ha sido compañera mía en el Senado, y lo que ha dicho contra el separatismo y contra el independentismo en el Senado, enfrentándose no solamente a Esquerra, sino al propio partido del que se ha tenido que ir, y realmente el hecho de que haya una persona con un problema personal del año 2015 que haya sido acusado, creo que también la presunción de inocencia tenemos que tenerlo en todo. En todo caso, ¿no? Habrá que tener la presunción de inocencia. Yo no he dicho que sea culpable, he dicho que ha dimitido. Bueno, ha dimitido para preservar efectivamente porque ha sido una acusación ahora de un hecho que dicen que ocurrió en el año 2015. Por eso son listas perfectamente votables y espero que el Partido Popular saque muchos votos para evitar que Salvador Illa tenga que estar renegociando con Esquerra Republicana y Podemos, porque el único hecho es que en España existe una alternativa fuerte de centro-derecha que es el Partido Popular. Permitirme este desahogo político, ya que me lo habéis puesto en bandeja. Pues muchas gracias, Fernando. Eduardo, muchas gracias. Ahí has lanzado la última puya para picar a Fernando. Agustín, muchísimas gracias, como siempre, como todas las semanas. Muchas gracias a los tres. Adiós, gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Y muchas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos tenido con nosotros a Fernando de Rosa Torner, senador del Partido Popular. Hemos tenido a Eduardo Rodríguez de Brujón y a Agustín Martínez. Hemos hablado de diferentes temas, de Podemos, de Cataluña, del sabotaje al hospital, de Bárcenas, del sabotaje al hospital Zendal, perdón, de Bárcenas también hemos hablado. Ha sido un debate intenso. Así que aquí os dejo. Muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos